Buenas noches, compañero. Mi nombre es Cintia del Milagro Jorge. Estoy cursando el segundo año del profesorado de Historia y hoy vamos a hablar de la clasificación de los textos históricos. Antes hacemos un repaso por algo que quiero contarles. Yo soy de Rosario de Lerma. Rosario de Lerma está a 30 kilómetros de la capital de Salta. Soy psicopedagoga y trabajo en un colegio para adultos que se llama CEN 7097. Aquí les comparto el mapa de la ubicación del colegio, una foto del frente del colegio y una foto que nos tomamos con mis alumnas. Yo doy clases en el CENS y la materia que doy se llama POP. En esta materia vemos técnicas de estudio, cómo mejorar el aprendizaje, cómo volver a estudiar después de tantos años, porque la mayoría de los alumnos que asisten al CEN lo hacen retoman sus estudios después de muchos años. Bueno, empecemos con lo nuestro, la clasificación de los textos históricos. Antes podemos definir qué es un texto histórico. Un texto histórico es cualquier documento escrito que nos permite adquirir un conocimiento de algún periodo de la historia, por ejemplo, crónicas, cartas, relatos, tratados, discursos, biografías, ¿bien? Y ahora sí vamos a ver cómo se clasifican. Bueno, podemos encontrar una primera clasificación por sus formas, que pueden ser informativos o narrativos. Los textos informativos tienen un lenguaje preciso, pero son impersonales. Por ejemplo, acá podemos encontrar las crónicas, las memorias, los informes, los tratados. Y respecto a la forma narrativa, tienen un lenguaje más literario y son un poco más subjetivos o más personales. Y pueden ser, por ejemplo, los relatos, las leyendas, la autobiografía. Después otra clasificación que tenemos es por su origen. Por su origen pueden ser en fuentes primarias o fuentes secundarias. Cuando hablamos de fuentes primarias nos referimos a aquellos escritos que son contemporáneos a la época. Y cuando hablamos de fuentes secundarias nos referimos a aquellos escritos elaborados por historiadores que reflexionan acerca de un acontecimiento histórico. Ahora vamos a continuar y vamos a ver la clasificación según su contenido. Esta clasificación es un poco más larguita porque encontramos diferentes tipos de texto. Por ejemplo, los políticos, los históricos literarios, los históricos circunstanciales, los económicos, los sociales, los culturales y los historiográficos. Cuando nosotros hablamos de textos políticos, nos referimos a todos aquellos textos que son discursos, tratados, declaraciones, acuerdos, informes, crónicas o algún panfleto también, ¿sí? Cuando hablamos de los textos históricos literarios, estamos hablando también de memorias, artículos de prensa, relatos de viajes, aquellos artículos que tienen algo personal, una expresión personal. Si seguimos con su clasificación por el contenido, encontramos los históricos circunstanciales. Los históricos circunstanciales hacen referencia a hechos, acontecimientos, algún suceso importante que después encontramos al tipo de texto histórico jurídico. El histórico jurídico se refiere más bien a constituciones, leyes, normas o algún tratado de tipo internacional, ¿sí? Después tenemos los textos de tipo económicos. Estos textos económicos se refieren normalmente a actividades productivas que pueden estar expresadas en forma de normas, gráficos, acto de comercio, algún tratado de una relación económica. Después encontramos el tipo de texto por su contenido social. Estos tipos de textos aluden a la familia, individuos, grupos, hacen referencia más bien a la vida cotidiana, a la escultura, a la estructura social, a la conducta social. Pueden ser, por ejemplo, algún tipo de informe, ¿sí? Y después los textos culturales también tenemos que aprender a clasificarlos y son aquellos que hacen referencia a las distintas formas del pensamiento, por ejemplo, el arte, ¿sí?
o algún pensamiento religioso, dependiendo la época. Y para terminar, tenemos los textos historiográficos. Los textos historiográficos son textos y fragmentos elegidos por la obra de un historiador posterior a los hechos. Por ejemplo, puede ser un manual de estudios, esos que encontramos en las aulas. Bien, veamos cuál es el aporte de las TICs en todo esto. Bien, una de las primeras cosas que a mí me gustaría mencionar es que las TIC sirven como un canal de comunicación. El beneficio de las TIC siempre tenemos que recordar que va a depender del buen uso que nosotros le demos, ¿sí? Cuando hablamos de canal de comunicación nos referimos a que las tecnologías de la comunicación hacen posible la comunicación en el menor tiempo y dejando de lado cualquier brecha de espacio, temporal, ¿sí? También puse, me gustaría destacar esto, que mejora las estrategias de aprendizaje del alumno y aumenta la motivación y el gusto por estudiar. Esto es proponer una nueva forma de aprender de un modo más dinámico, de un modo más interactivo, y esto generalmente resulta bastante atrapante para los alumnos. Como otro aporte puse que permite acceder a nuevos entornos. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de los textos de historia y podemos encontrar ejemplos, ¿sí? Para entenderlos un poco mejor, ¿sí? Y algo que quiero destacar que me parece sumamente importante es que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que las TICs están al servicio del ser humano, ¿sí? ¿Qué significa esto? Están al servicio del ser humano, es decir, que lo debemos utilizar como un medio y no como un fin en sí mismo. ¿Bien? Sigamos. Ahora, a modo de conclusión, vamos a hablar de la importancia de conocer la clasificación de los textos históricos. Comprender esta importancia de clasificar los textos históricos nos brinda un conocimiento más completo y mucho más significativo. Reconocer el valor que tienen estos textos en la historia y que nosotros podamos transmitirlo a nuestros alumnos es una herramienta fundamental en nuestra tarea como docente. Finalmente voy a hablar de la bibliografía que utilicé para realizar este video. Apunte de la Cátedra Didáctica de la Historia, apunte de la Cátedra de TICS, visité diferentes páginas web y también trabajé con Google Earth. Bueno, así me despido, espero que hayan entendido y que nos estemos encontrando una próxima vez. Muchas gracias.